Hoy vamos a ver y analizar el tema de la abstinencia, que hoy en día se conoce como ayuno. Veremos según las escrituras qué significa ayunar, porque no se trata simplemente de dejar de comer. Vamos a ver cuántas formas de ayuno existen. ¿Existe el ayuno verdadero y el falso? Si es así, ¿cuál es el ayuno que el Creador acepta? ¿Y en qué te puede ayudar el ayuno cuando se hace de la forma correcta? Todas esas preguntas las responderemos en esta enseñanza. La palabra ayuno se tradujo del hebreo tzum, que significa literalmente mantener la boca cerrada. En griego la palabra ayuno es nesteia, que significa literalmente no comer. La abstinencia, o llamado ayuno, era una práctica que consistía en la supresión temporal de alimentos y bebidas, cuya finalidad principal era mortificar el cuerpo. Esta práctica de ayunar era muy conocido en el mundo antiguo. Sin embargo, en la Torá de Moshe no aparece el término hebreo tzum, que hace referencia al ayuno propiamente dicho, excepto el ejemplo de Moshe cuando subió al monte Sinaí, donde estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua. Devarim 9:9 ahí nos dice: cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Yahweh hizo con nosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan, sin comer lejem, ni beber agua. Este es el único verso en la Torá de Moshe donde hay un ejemplo explícito de ayuno. Pero si usted quiere buscar más referencias en la Torá de Moshe acerca del ayuno como tal, entonces usted tendría que recurrir a analizar expresiones como afligiréis vuestras almas. Ahora, la primera mención del ayuno como tal se encuentra en la época de los jueces. Jueces 20, en el verso 26, ahí nos dice: entonces subieron todos los hijos de Yasharel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Elohim y lloraron y se sentaron allí en presencia de Yahweh y ayunaron. Y ahí la palabra ayunaron viene del hebreo tzum. Y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron ofrendas quemadas, ofrendas de paz delante de Yahweh. El término ayuno viene del hebreo tzum, como dijimos, que significa literalmente cubrir la boca, es decir, no ingerir alimento y agua. Aunque el ayuno en la Torá de Moshe no se menciona explícitamente, sin embargo, en el resto del Tanakh hay numerosas referencias al ayuno que se practica por diversas razones. Por ejemplo, en este verso, los hijos de Yasharel ayunaron como muestra de dolor. ¿Por qué? Porque habían perdido 40,000 hombres en la batalla contra los hijos de Benjamín. Otra de las razones por las cuales se ayunaba era, por ejemplo, para pedir dirección de Yahweh. También se ayunaba para confesar pecados por enfermedad, o también se ayunaba para afligir el nefesh, el alma, entre otras razones que en un momento las veremos más detalladamente. Ahora, existen dos modalidades de ayuno. Uno es el ayuno colectivo y el otro es el ayuno individual. El ayuno colectivo o grupal era proclamado en tiempos de gran angustia y calamidad. Yirmeyá 36:9 ahí nos dice: y aconteció en el año quinto de Joacim, hijo de Yoshiyá, rey de Yahudá, en el mes noveno, que promulgaron ayuno, abstinencia, en la presencia de Yahweh a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Yahudá y Jerusalén. El ayuno público o grupal era proclamado con anterioridad
para que así el pueblo pudiera prepararse para ese día de búsqueda del favor de Elohim. En este ayuno público todos tenían que participar, sean ricos, pobres, niños, adultos, mujeres y hombres. Todos tenían que reunirse. ¿Para qué? Para clamar a Yahweh y buscar su perdón. Joel 1:14 ahí dice: proclamad abstinencia, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Yahweh vuestro Elohim, y clamad a Yahweh. ¿Por qué se clamaba a Yahweh? Porque se aproximaba un juicio de Elohim. Por ejemplo, en la época de Joacín estaba a punto de venir el rey de Babilonia, y en la época de Joel estaba por venir un gran ejército representado por unas langostas. Todo eso era un juicio que Yahweh estaba a punto de traer si el pueblo no se arrepentía íntegramente. ¿Y cómo el pueblo tenía que arrepentirse? Joel 2, del 12 al 14, ahí nos dice: por eso pues ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento, rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, y convertíos a Yahweh vuestro Elohim, porque compasivo es y clemente, tardo para la ira y grande en rajem, compasión, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para Yahweh vuestro Elohim. La verdadera conversión o arrepentimiento que Yahweh quiere, ¿cuál es? Es de todo corazón, y para ello se tenía que acompañar el arrepentimiento con ayuno, con llanto y lamento, para lograr una íntegra conversión a Yahweh. ¿Y por qué se tenía que acompañar con ayuno la conversión? Porque el ayuno es un método eficaz de mortificación y humillación del alma. De hecho, no existe otro método más efectivo para afligir el alma. Más adelante veremos cómo el ayuno puede afligir el alma. El ayuno público o colectivo significaba que el pueblo, consciente de un gran peso de culpa, se humillaba ante su Elohim. Por ejemplo, en la época de Secaryá se proclamaron ayunos colectivos en los meses 4, 5, 7 y 10. Secaryá 8:19, ahí nos dice: así ha dicho Yahweh Sebaot, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Yahudá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz, la Shalem. ¿Por qué se proclamaban ayunos en los meses 4, 5, 7 y 10? Por las siguientes razones. En el mes décimo se proclamaba ayuno, abstinencia colectiva, en memoria del asedio babilónico ejecutado por Nabucodonosor y su ejército. ¿Cuándo ocurrió dicho asedio? Ocurrió el 10 del 10º mes. Ahora, el ayuno del cuarto mes se proclamaba como recuerdo o remembranza, que en el cuarto mes, a los 9 días del mes cuarto, prevaleció el hambre en la ciudad de Jerusalén a causa del asedio babilónico. En ese mes cuarto se abrió una brecha en el muro de Jerusalén y el ejército babilónico empezó a entrar a Jerusalén. El ayuno del quinto mes era como recuerdo de la destrucción del templo de Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió dicha destrucción? Ocurrió el 10 del quinto mes. Y finalmente el ayuno del séptimo mes se proclamaba en recuerdo del asesinato de Gedalías y sus compañeros Yahudim. El ayuno del quinto y del séptimo mes el pueblo lo practicaba en su estancia en Babilonia.
pero lo habían convertido en una práctica meramente exterior, el ayuno. Leamos aquí Zacarías 7:5, ahí nos dice: habla a todo el pueblo del país, a los Coanim, diciendo: cuando ayunaste y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años en Babilonia, ¿habéis ayunado para mí? ¿Por qué el Creador les hace esa pregunta? Porque los Yahudim ayunaban lamentándose por la destrucción del templo en el quinto mes. ¿Para qué vas a llorar por la leche derramada? Se puede hacer una vez, pero cada año lamentarse por el templo, eso es idolatrar el templo. Eso no es lo que quiere Yahweh. Lo que quiere el Creador es que le busquen y se conviertan a Él con ayuno, con lloro y lamento. No que estén llorando por una cosa material que perece. Cuando alguien ayuna por una cosa material, ese ayuno se vuelve algo meramente externo. ¿Y cuándo se vuelve interno? Cuando una persona ayuna para buscar la presencia y el favor de Elohim. Ahí el ayuno se convierte en algo interno. Esa es la abstinencia o ayuno que Yahweh quiere de nosotros. Ahora, ¿por qué el pueblo estaba ayunando en el séptimo mes? Por el asesinato de Gedalías. El pueblo estaba ayunando por un muerto. Lo podían hacer una vez en señal de duelo, pero todos los años eso estaba mal. Por eso el Creador les decía: ¿habéis ayunado para mí estos 70 años? El ayuno o abstinencia es para acercarnos a Elohim y entrar en comunión con Él y buscar su favor. No es para otra cosa. Ahora veamos los tipos de ayuno. Como dijimos, no existe en el Tanakh un ayuno que pueda ser tenido como estándar. Por el contrario, existen diferentes tipos de ayuno, cada uno de ellos en respuesta a un determinado contexto, circunstancia y propósito. Los tipos más comunes de ayuno en el Tanakh son los siguientes. Primero, el ayuno en las solemnidades. La Torá de Moshe no dice explícitamente que en Yom Kippur se deba ayunar. Solo dice: afligiréis vuestras almas. Vayikra 23:27, ahí dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación, Yom Kippur. Tendréis Kadosh convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. ¿Qué significa afligir el alma? En el tema preparación para Yom Kippur y Sukkot, vimos ahí qué significa afligir el alma. En términos generales, afligir el alma significa mortificar o humillar el alma. ¿Y cuál es el método más efectivo para afligir el alma? Es el ayuno o abstinencia. El ayuno aflige y mortifica al cuerpo grandemente. Por ejemplo, cuando una persona deja de comer o beber, su cuerpo se siente desfallecer. Es decir, su cuerpo se mortifica o aflige. Ahora, como el cuerpo está estrechamente ligado al alma, por esa razón, cuando el cuerpo se mortifica, también el alma se mortifica, porque ambos están enlazados, tanto el cuerpo con el alma. Por esa causa el ayuno se convierte en un método muy eficaz para afligir el alma. Ahora, el ayunar en Yom Kippur no es obligatorio, ojo con eso, pero sí es muy recomendado para lograr una eficaz aflicción. En Yom Kippur todo el pueblo tenía que afligir su alma, es decir, estar humillado delante de Yahweh, mientras los Coanín hacían la confesión de los pecados de todo el pueblo. En Yom Kippur no solamente se hacía la confesión de pecados, sino también la expiación y la reconciliación, y se ofrecía una ofrenda encendida al Creador.
En toda la ceremonia de Yom Kippur, el pueblo tenía que estar clamando a Yahweh para que los pecados de todo el pueblo fueran perdonados. Nadie podía hacer un tipo de trabajo. En lugar de ello, todos tenían que estar consagrándose a Yahweh absolutamente. Era una humillación en grupo de todo el pueblo delante de su Elohim. Afligir el alma en Yom Kippur no tenía otro fin que el quebrantamiento y la búsqueda de Yahweh. Ahora pasemos a ver el otro ayuno, el otro tipo de ayuno. El ayuno como expresión de dolor. Un ejemplo de este tipo de ayuno lo podemos encontrar en la época de Shaul, cuando el propio Shaul, al verse acorralado por el ejército filisteo, se traspasó con su propia espada y su cuerpo yacía en el campo de batalla, y los galaditas vinieron y tomaron su cuerpo de Shaul y de sus hijos, lo cremaron y luego lo enterraron, y después ayunaron por 7 días, como muestra de dolor o duelo por Shaul y sus hijos. Primera de Samuel 31, del 12 al 13, ahí nos dice: todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Shaul y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes lo quemaron allí, y tomando sus huesos los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. También David y sus hombres ayunaron como muestra de dolor y duelo por Shaul y sus hijos. Veamos aquí 2 de Samuel 1:12, ahí nos dice: lloraron y se lamentaron David y sus hombres, y ayunaron hasta la noche por Shaul y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Yahweh y por la casa de Yasharel, porque habían caído a filo de espada por los filisteos. Otro ejemplo lo encontramos, por ejemplo, cuando Nehemías escuchó las noticias de Jerusalén, de cómo el muro de Jerusalén había sido derribado y quemadas las puertas. Nehemías ayunó en señal de dolor y duelo. Leamos aquí el libro de Nehemías 1 del 3 al 4, ahí nos dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné e hice plegaria delante del Elohim de los cielos. En todos estos pasajes el ayuno acompaña el dolor, y hay 2 razones para este acompañamiento. Primero, el alma o nefesh piadoso puede entender la naturaleza del dolor ajeno por medio del ayuno. Además, el piadoso puede encontrar fortaleza y consuelo en la presencia de Elohim. Por tanto, el ayuno es uno de los mecanismos que tiene el piadoso para afligir su alma. Acude a la abstinencia para estar más sensible frente a la Kadosh presencia de Yahweh. Su sensibilidad lo hará comprender mejor la voluntad del Creador. Segunda razón por la cual el ayuno acompaña el dolor. El ayuno es una forma de guardar luto y expresar una gran pérdida. Ahora pasemos al ayuno como arrepentimiento, otro de los tipos. Un ejemplo de este tipo de ayuno lo podemos encontrar en la época de Shemuel, cuando el pueblo ayunó delante de Yahweh, como muestra de un profundo arrepentimiento. Primera de Samuel 7:6, ahí nos dice: y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Yahweh, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Yahweh hemos pecado. Y juzgó Shemuel a los hijos de Yasharel en Mizpa.
Ahora, otro ejemplo de este tipo de ayuno también lo podemos ver cuando el rey Acab oyó la sentencia que Yahweh habló por boca de Eliyá. ¿Qué hizo el rey Acab? Rasgó sus vestidos y ayunó como muestra de arrepentimiento. Primera de Reyes 21:27, ahí nos dice: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras de Eliyá, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. El ayunar es un método muy efectivo para estar humillado delante del Creador, pero se tiene que acompañar el ayuno de plegaria, porque si no es así, tu ayuno no servirá de nada. Por esa razón, Daniel, cuando hacía su abstinencia, siempre iba acompañando de plegaria. Daniel 9, del 3 al 4, ahí nos dice: y volví mi rostro a Yahweh Elohim, buscándole en plegaria y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y supliqué a Yahweh mi Elohim, e hice confesión diciendo: ahora Yahweh, Elohim grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la rajem con los que te aman y guardan tus mandatos. El ayuno no solamente se debe acompañar de plegaria, sino también de estudio de la palabra del Creador. De esa forma tu abstinencia será muy efectiva para tu propio crecimiento haruahim, crecimiento espiritual, para que lo entiendan. Ahora, los hombres de Nínive también proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio como muestra de su arrepentimiento. Jonás 3, del 5 al 7, ahí nos dice: y los hombres de Nínive creyeron a Elohim cuando Jonás les proclamó, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla el rey, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. La ciudad de Nínive, la capital de Asiria, iba a ser destruida por causa de su maldad. Pero Yahweh tuvo compasión y envió a Jonás para que les proclamara el arrepentimiento y se vuelvan de sus malos caminos. Los hombres de Nínive escucharon las palabras de Jonás, ¿y qué hicieron? Proclamaron abstinencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Todos ayunaron, y hasta incluso el propio rey y también las bestias. Todos no comieron alimento ni bebieron agua. En lugar de ello, los de Nínive clamaron a Yahweh, así hombres como bestias. ¿Y Yahweh escuchó su plegaria? Claro, sí escuchó. ¿Saben por qué? Porque primero los de Nínive se convirtieron de su mal camino. Es decir, hubo un verdadero arrepentimiento, teshuvá. Segundo, acompañaron su conversión con ayuno. Eso añadió más poder a su plegaria. Por esa razón el Creador escuchó la súplica de los de Nínive y no destruyó la ciudad. Ahora pasemos a ver el siguiente tipo de ayuno. El ayuno como humillación ante Elohim. El propósito fundamental de una abstinencia es la humillación ante Yahweh. Este tipo de ayuno nos ayuda a afligir y mortificar y humillar el alma, nuestro propio ser. Salmos, Tehilín 69 del 10 al 11 nos dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma, mi nefesh, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Este tipo de ayuno no es manipulador. Más adelante veremos qué es el ayuno manipulador.
Este tipo de ayuno, al no ser manipulador, es una excelente forma de afligirse y debilitarse en señal de humillación ante Yahweh. Este tipo de ayuno autoquebrantador lo practicó Esdras y todo el pueblo que estaba regresando del cautiverio babilónico. ¿Y para qué ayunaron? Para pedir dirección a Elohim. Esdras 8:21 ahí nos dice: y publiqué ayuno allí junto al río Ahabá. Aquí está hablando Esdras. Para afligirnos delante de nuestro Elohim, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. En este verso no solamente se presenta el ayuno como una autoflagelación del alma que conlleva a la humillación ante Yahweh, sino que también el ayuno se ve como un instrumento para pedir dirección al Creador, tanto en la vida personal y colectiva. Así, por ejemplo, Esdras y todo el pueblo se humillaron ante Elohim para pedirle un camino seguro de regreso a Jerusalén. Ahora, otros pasajes del Tanakh ratifican que el ayuno es un instrumento para solicitar la ayuda de nuestro Elohim. Por ejemplo, Yehoshafat, rey de Judá, solicitó ayuda a Yahweh por medio de la abstinencia. Segunda de Crónicas 20 del 3 al 4 ahí nos dice: entonces él tuvo temor y Yehoshafat humilló su rostro para consultar a Yahweh e hizo pregonar ayuno, abstinencia a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Yahweh, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Yahweh. ¿Qué tiene que hacer usted para solicitar ayuda del Creador? Tiene que humillarse delante del Creador, así como lo hizo Yehoshafat. ¿Y cómo Yehoshafat se humilló a sí mismo para pedir ayuda a Elohim? Por medio de la abstinencia o ayuno. El ayuno es un mecanismo o instrumento eficaz de humillación del alma, pero se tiene que hacer de la forma correcta. Por ejemplo, nos acercamos a la Moed de Yom Kippur, y si usted eligió el ayuno como mecanismo para afligir su alma, entonces usted lo primero que tiene que hacer es disponer su corazón para buscar a Yahweh. Segundo, elegir un método de ayuno, ya sea total o parcial, según la capacidad de su cuerpo. El ayuno total es una abstinencia completa o radical. En este tipo de ayuno no se puede comer alimento sólido ni tampoco beber nada de agua. Este tipo de ayuno solo las personas con excelente salud lo pueden hacer. Por otro lado, el ayuno parcial es una abstinencia parcial, es decir, solo se puede ingerir agua o ciertos líquidos no apetitosos. La ingestión de dichos líquidos durante el ayuno es con medida y solo en caso de que el cuerpo se sienta desfallecer. Este tipo de ayuno es para las personas que no tienen una excelente salud. Nosotros podemos iniciar con este tipo de ayuno de solo agua para Yom Kippur. Pero todo va a depender de la capacidad de nuestro cuerpo para poder afrontar el ayuno y sobre todo de la disposición e iniciativa que tengamos para ayunar en Yom Kippur. Porque ayunar no es obligatorio, pero sí recomendado. Por tanto, cada uno de ustedes haga su plegaria a Yahweh y pídale dirección para elegir un método de abstinencia. Vamos a continuar la enseñanza. Ahora vamos a ver el ayuno solidario. Otra modalidad que asume el ayuno en el Tanakh es el ayuno solidario, es decir, se ayuna a causa del pecado o tragedia de una persona o comunidad.
Así, por ejemplo, este tipo de ayuno se hace para el beneficio de una comunidad o una persona. La intención de este ayuno es rogarle o suplicarle a Yahweh para que dirija su mirada o su bondad y compasión a favor de la persona o comunidad por quien se está ayunando. Este tipo de ayuno solidario ratifica el sentido de pertenencia a una comunidad y el compromiso que se tiene para con ella. Tal es el caso, por ejemplo, de Esdras, que hizo abstinencia por todo Yahudá, cuando el pueblo de Yasharel había pecado, tomando mujeres extranjeras. Esdras 10, en el verso 6, ahí nos dice: se levantó luego Esdras de delante de la casa de Elohim, y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasif, e ido allá, no comió lejem ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio, los que regresaron. ¿Cuál fue la causa del ayuno de Esdras? Esdras ayunó porque se entristeció a causa del pecado que habían cometido los hijos de Yasharel al tomar mujeres extranjeras. La Torá prohibía tomar una mujer extranjera. ¿Y por qué? Porque las mujeres extranjeras inclinarán tu corazón tras sus dioses. Lo mismo se aplica hoy. Todas las mujeres extranjeras son las religiones que Roma creó. Si alguien entra en contacto con esas mujeres o iglesias, se va a contaminar. Por esa razón, Esdras se puso triste y ayunó por el pecado que el pueblo cometió al haberse contaminado con mujeres extranjeras. Ahí hay un ejemplo de ayuno solidario en favor de una comunidad. Ahora veamos un ejemplo de un ayuno solidario en favor de una persona. Esther 4 del 15 al 16, ahí nos dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los Yahudim que se hallan en Susa, y ayunad por mí. Y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey Asuero, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. En una situación de peligro inminente, Esther solicitó a todos los Yahudim que se encontraban en Susa para que ayunasen por ella. ¿Y por qué razón? Porque Esther iba a entrar a la presencia del rey Asuero sin ser llamada. En la ley de los persas eso era considerado como una falta grave y una falta de respeto hacia el rey. Eso se castigaba con la pena capital, pena de muerte. Esther se arriesgó para entrar a la presencia del rey Asuero, pero primero solicitó ayuda a los Yahudim para que le apoyasen con sus ayunos y plegarias. En este caso, el ayuno solidario se hizo por una persona, en este caso por Esther. Veamos ahora el ayuno falso o manipulador. Al extremo o lado opuesto del verdadero ayuno se encuentra el ayuno falso o manipulador. Este tipo de ayuno el Creador lo rechaza y lo condena tajantemente. Con este tipo de ayuno, un individuo o una comunidad pretende mover la voluntad de Elohim mediante una práctica del ayuno puramente externa. Este tipo de ayuno el profeta Yeshaya lo registra en su libro, donde el pueblo le hace un reclamo cínico a Yahweh diciendo: ayunamos y no te diste por entendido. Leamos aquí Yeshaya 58 del 3 al 4, ahí nos dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto.
el pueblo le reclamaba a Yahweh descaradamente diciendo: ayunamos y humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Qué pasó? ¿El Creador se desentendió? Claro que no. Lo que sucede es que el pueblo no estaba haciendo el ayuno correctamente. Ellos ayunaban externamente, pero su corazón y sus obras estaban lejos de ser aceptados por Yahweh. Una verdadera abstinencia es aquella que va acompañada de obras buenas y se hace internamente para humillarse delante del Creador. Sin embargo, el pueblo de aquella época, ¿cómo lo hacía? Ellos ayunaban, pero a la vez oprimían a sus trabajadores. Ayunaban para contiendas y debates, y el Creador, ¿qué les decía? ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Yahweh? No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída. Muchos toman este pasaje para afirmar que el ayuno no es necesario y que el Creador lo reprueba las abstinencias. Pero eso no es así. El Creador únicamente está reprobando el ayuno hecho incorrectamente. Lo que quiere realmente el Creador es que acompañen su ayuno con obras de justicia, que suelten las cadenas de opresión de sus trabajadores, den alimento al huérfano y a la viuda, que fluya el derecho y la justicia como agua, como arroyo perenne que nunca se acaba. Todas estas cosas Yahweh quiere que una persona practique primero como parte integrante de su ayuno. Si no, esa abstinencia el Creador no la aceptará, porque nadie puede intentar manipular al Creador con un ayuno puramente externo. Entonces, ¿cuál es el ayuno que agrada al Creador? Sigamos leyendo Yeshayá 58. Del 5 al 7, ahí nos dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, e incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Yahweh? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y de dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu lején con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano, de tu Ag? La abstinencia se tiene que acompañar con obras de justicia, de lo contrario no servirá de nada. ¿De qué serviría que ayunes 2 o 3 días o incluso una semana si sigues practicando hechos de injusticia y no te apartas del mal? Tu abstinencia no será aceptada ni tampoco tu plegaria será oída, porque todo aquel que aparta su oído para no oír la Torá de Yahweh, ¿cómo es su plegaria? Es abominable. Todos los que dicen no estamos bajo la ley, no estamos bajo la Torá, ahora estamos bajo la gracia, ¿la plegaria de ellos estará siendo oída? Si ellos rechazan la Torá de Yahweh, entonces Yahweh también rechazará sus plegarias. Ahora ya saben cuál es el ayuno que el Creador acepta, porque no solamente se trata de dejar de comer y listo, sino acompañar tu abstinencia con hechos de justicia y de compasión, compartiendo lo que tienes con los demás, sobre todo con los más necesitados, como son el huérfano y la viuda. Otro requerimiento para hacer una correcta abstinencia es refrenar tu lengua, porque si no refrenas, de nada te va a servir tu ayuno. Jacobo, Santiago 1 del 26 al 27 nos dice: si alguno se cree servidor de Elohim entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, el servicio de tal persona es vana, y la adoración o el servicio puro y sin mácula, sin mancha delante de Elohim el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo.
Recuerden que la palabra ayuno se tradujo del hebreo tzum, que significa mantener la boca cerrada. ¿Eso qué significa? Que refrenes tu lengua, y no solamente cuando ayunes, sino también en toda tu vida, porque la palabra del Creador dice: más ha matado la lengua que la espada. Por tanto, piénsenlo bien antes de hablar y criticar a los demás. Ahora pasemos a ver el ayuno en el Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento. Nuestro Mashiach, al igual que los profetas del Tanakh, sabía muy bien cuál es el verdadero ayuno o abstinencia. Y también nuestro Mashiach sabía cómo se tenía que hacer una verdadera abstinencia. Y hasta incluso nuestro propio Mashiach hizo abstinencia 40 días después de su inmersión o Tebalá en el río Jardén. Durante su ministerio terrenal, nuestro Mashiach Yahshua estaba en contra de los fariseos hipócritas, quienes practicaban el ayuno, pero lo hacían de una forma inaceptable, mostrando sus rostros tristes en señal de ayuno. Veamos aquí Matías 6:16, ahí nos dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, como los fariseos, porque ellos demudan, es decir, cambian sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué los fariseos cambiaban sus rostros para mostrar a los hombres que ayunaban? Para ser exaltados por los hombres y parecer más justos que los demás. ¿Ese tipo de ayuno le agrada al Creador? Definitivamente que no. Entonces, ¿cómo se debe hacer una abstinencia agradable y aceptable al Creador? Sigamos leyendo Matías 6 del 17 al 18, ahí nos dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a quién, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cómo debe ser nuestra abstinencia? Primero, el día que nosotros dispongamos nuestro corazón para hacer una abstinencia, primeramente elegir un día en donde no trabajemos, estemos libres. Ese día busquemos un lugar donde estudiar la palabra del Creador y hacer plegaria. Luego, el día que estemos haciendo la abstinencia, lavemos nuestro rostro con agua para no mostrar a nadie que ayunamos. Y eso incluye a nuestra propia familia. Nadie tiene que saber que ayuna, sino solamente Yahweh tu Elohim. Tampoco le comente a nadie que usted ayuna. El ayuno es un secreto, solo tiene que saberlo tu Padre que está en los cielos. Y tu abstinencia, por supuesto, tiene que ir acompañado de obras de justicia, estudio de la palabra, plegaria y refrenar tu lengua. Todas estas características tiene el verdadero ayuno que el Creador aprueba. De lo contrario, no servirá tu ayuno. Si empiezas a contar a los demás cuántas veces ayunas, serás como los fariseos que se exaltaban por ayunar. Lucas 18 del 10 al 12 ahí nos dice: 2 hombres subieron al templo a hacer plegaria, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, hacía plegaria consigo mismo de esta manera: Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Si usted cuenta a los demás cuántas veces ayuno, se hará semejante a los fariseos. Los fariseos se creían más kadoshim que los demás. Ellos creían que por ayunar más veces eran más justos o kadoshim de los otros. Pero esa forma de exaltarse a uno mismo, Yahweh lo reprueba. La Escritura dice claramente: el que se exalta a sí mismo será humillado, y el que se humilla delante del Creador será enaltecido.
No se puede practicar el ayuno con fines de exaltarse a uno mismo. El ayuno es para acercarnos al Creador y entrar en comunión con Él. Es para nuestro propio crecimiento Harruajim, para nuestro propio crecimiento espiritual, por así decirlo. No para humillar a los demás y creernos más justos que nuestros ajim. Ahora, el ayunar le añade poder a tu plegaria cuando lo haces de forma correcta. Por eso, para echar a ciertos ruajim o espíritus malignos, se requería primero ayunar. Matillá 17, del 18 al 19, luego en el verso 21 nos dice: y reprendió Yahshua al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Yahshua aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Y qué le dijo el Mashiach? Les dijo: pero este género de demonios no sale sino con plegaria y ayuno. Hay diversos géneros o tipos de espíritus malignos que pueden habitar en un hombre. Para echar a estos espíritus demoníacos no es tan sencillo como parece. Por ejemplo, los talmidín o discípulos de Yahshua no pudieron expulsar al demonio de un muchacho. ¿Y por qué? Porque se requería más poder para la plegaria, y el ayuno le da esa capacidad a tu plegaria. Recuerden que los talmidín de Yahshua nunca ayunaron mientras el Mashiach estaba con ellos en la tierra. Pero los talmidín o los discípulos sí practicaron el ayuno después que el Mashiach ascendió a los cielos. Por esta causa muchas veces al Mashiach lo criticaban diciendo: ¿por qué nosotros siempre ayunamos y tus discípulos no? Y el Mashiach, ¿qué les dijo? Matillá 9:15, ahí nos dice: Yahshua les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo, Yahshua, les será quitado y entonces ayunarán. Es cierto que los discípulos o talmidín de Yahshua no ayunaban mientras el Mashiach estaba en la tierra con ellos, pero sí lo hicieron después de la ascensión de Yahshua. Por ejemplo, para elegir a Shaulo y Bernabé, los discípulos o los talmidín de Yahshua primero ayunaron e hicieron plegaria para recién enviar a Shaulo y Bernabé en la misión por la cual fueron llamados por el Ruach HaKodesh. Hechos 13 del 2 al 3, ahí nos dice: ministrando estos al Adón y ayunando, dijo el Ruach HaKodesh: apartadme a Bernabé y a Shaulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado los talmidín y hecho plegaria, les impusieron las manos y los despidieron. En misiones de vital importancia siempre se requiere ayunar primero para pedir a Yahweh dirección y ayuda. Por ejemplo, cada vez que se elegía sakenim o supervisores, entonces, ¿qué se hacía primero? Se hacía ayuno, se hacía abstinencia. Hechos 14:23, ahí nos dice: y constituyeron sakenim, mal llamado ancianos, en cada congregación, y habiendo hecho plegaria con ayunos, los encomendaron al Adón, en quien habían creído. Constituir sakenim o supervisores de la congregación no era cualquier cosa, era una tarea bastante seria y de mucha responsabilidad. Por esa razón, primero se ayunaba y se hacía plegaria para recién elegir un sakenim o supervisor de la congregación. Los sakenim o dirigentes tienen la misión y responsabilidad de apacentar e instruir el rebaño de Yahweh. Los sakenim eran seleccionados por el propio Ruach HaKodesh para esa tarea sumamente delicada. Ahora, ¿se dan cuenta de la importancia del ayuno? Si no se hace abstinencia previa para constituir sakenim o supervisores, entonces esos sakenim no han sido constituidos de la forma correcta y por ende no va a funcionar el ministerio de esos sakenim.
El propósito central del ayuno es para que nos ayude a crecer espiritualmente y acercarnos más a nuestro Creador. No se puede practicar el ayuno para entrar en contiendas y debates, porque si lo hacemos con ese propósito, ya saben qué les va a decir Yahweh. Les va a citar Yeshaya 58, les va a decir: he aquí que para contiendas y debates ayunáis. ¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Yahweh? Las contiendas y debates son obras de la carne. 1 Corintios 3:3, ahí nos dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Una de las prohibiciones del Shabbat semanal es no encender fuego, ya sea literal o figurativo. Es decir, no se puede encender contiendas y debates en Shabbat semanal. Eso está prohibido hacer. Ahora, dijimos que el ayunar le añade poder a tu plegaria cuando es hecho de la forma correcta. Ese es uno de los beneficios del ayuno. Otro beneficio del ayunar es que te va a ayudar a controlar las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Leamos aquí Gálatas 5, 19 al 21. Ahí nos dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Las obras de la carne tienen cautiva a toda la humanidad. Hasatán tiene poder sobre la carne. Por esa razón nadie puede librarse de las manos de Hasatán. Cuando una persona practica las obras de la carne, su ruach se ha debilitado y están predominando las obras carnales. Y para refrenar y suprimir esas obras carnales, el método más eficaz y seguro es la abstinencia o ayuno. ¿Saben por qué? Porque el ayuno mortifica la carne y lo humilla grandemente, de tal manera que si usted hace abstinencia y lo acompaña de plegaria a Yahweh, entonces las obras y los deseos carnales no podrán dominarlo a usted, sino que usted pondrá en sujeción a la carne y podrá dominarlo. De esa manera la carne se debilitará y el ruach se fortalecerá. Para eso es importante la abstinencia. Ahora, cuando usted haga morir las obras de la carne, entonces recién se manifestará los frutos del ruach. Leamos aquí Gálatas 5 del 22 al 23. Ahí nos dice: mas el fruto del ruach es ahabá, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, emuná, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley del pecado. Los frutos del ruach solo pueden manifestarse una vez que las obras de la carne hayan muerto. De lo contrario, no van a aparecer. Porque un árbol o bien da buenos frutos o bien da malos frutos. No puede dar ambos frutos. Y por sus frutos se conoce al árbol. Nuestro Mashiach decía: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es tiempo de humillarnos, Yadidim. No estemos en contiendas y debates sin sentido. Busquemos la verdad, escudriñemos la escritura, así como lo hacían los de Berea. Vamos a leer aquí Hechos 17 del 10 al 11. Ahí nos dice: inmediatamente los hermanos, los Ajín, enviaron de noche a Shaulo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los Yahudim.
Y estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Saulo proclamó la Besorá, mal llamado Evangelio, tanto en Berea como en Tesalónica. En Berea a Saulo lo recibieron más noblemente que en Tesalónica. Los de Berea estaban prestos a escuchar, y todo lo que oían de Saulo lo escudriñaban en el Tanakh para ver si es cierto lo que predicaba Saulo. Ese debe ser el sentir de todo yaudí, escudriñar las escrituras a profundidad, no entrar en contiendas y disensiones. Por ejemplo, los de Berea, cuando escucharon a Saulo proclamar la Besorá, ellos no le decían: Saulo, estás mal, lo que dices es una mentira, eres un falso profeta. Ellos no le decían eso. En lugar de ello, los de Berea lo indagaban en las escrituras de forma noble y humilde para ver si las cosas que hablaba Saulo eran ciertas o no. Por otro lado, ¿qué hacían los de Tesalónica? Sigamos leyendo Hechos 17:13, ahí nos dice: cuando los yaudín de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Elohim por Saulo, fueron hasta Berea, y también alborotaron a las multitudes. Vean la característica de los yaudín de Tesalónica. Les gustaba contender y discutir. Por eso hasta se tomaron la molestia de ir hasta Berea. ¿Para qué? Para contender y alborotar a las multitudes. ¿Usted quiere ser de Berea o de Tesalónica? Es tiempo de reflexionar, mis ajim. Nos acercamos al Yom Kippur y debemos preparar nuestro cuerpo, nuestra nefesh y nuestro ruach para pedir y clamar a Yahweh nuestro Elohim por el perdón de nuestros pecados. También perdonémonos los unos a los otros las ofensas que hayamos podido cometer contra nuestros ajim y ajot. Finalmente, vamos a terminar la enseñanza leyendo un texto que se encontró entre los manuscritos del Mar Muerto. Vamos a leer aquí el testamento de los 12 patriarcas en el testamento de Reuben. En el capítulo 4, versos 5 y 11, ahí nos dice: por ello, hijos míos, observad todo lo que os prescribo y no pecaréis jamás. Si la lujuria no se apodera de vuestra mente, ni siquiera Belial os vencerá. Si los deseos y las obras de la carne no se apoderan de nuestra mente, entonces ni siquiera Hasatán podrá vencernos. ¿Saben por qué? Porque la lujuria es una obra de la carne, y para poder vencer y dominar las pasiones carnales, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que practicar la abstinencia o ayuno de la forma que agrada al Creador, acompañándolo de buenas obras, de plegaria, de estudio de la palabra de Yahweh. Y sólo así la carne estará totalmente vencida y sometida. Y entonces tu luz nacerá como el alba, tu salvación se dejará ver pronto, tu justicia irá delante de ti, y la Shekinah de Yahweh irá a tu retaguardia.